Hola, buenas tardes a todos, compañeros y compañeras. Bueno, pues nos presentamos. Mi nombre es Samantha, está mi compañero César, mi compañera Emily y Mónica. Nosotros vamos a presentar como pues el producto del azaí acá en el trapecio amazónico. Empezando pues de que la temporada se da principalmente en épocas de lluvia, generalmente se da desde enero hasta mitad de mayo, donde más se da este consumo es en Semana Santa, que también hay como un arraigo cultural, donde hay ciertas creencias de que no se puede consumir con alcohol ni con limón. En cuanto al aporte nutricional, pues se da principalmente con el calcio, el potasio y la proteína, que es sobre 100 gramos. Bueno, ya aquí mi compañero César va a hablar un poco más sobre la comercialización y el origen del azaí. Buenas tardes. El azaí es un producto originalmente brasilero, entonces el mayor consumo del azaí es en Tabatinga, pues hablando de la región aquí del trapecio. Hicimos una entrevista al mayor productor de vino de azaí, que es el jugo del azaí, solo que se entiende como vino, no tiene nada que ver con el alcohol, y él nos explicaba que tradicionalmente es una bebida que se consume mucho en la población ribereña del Brasil. Tiene bastantes propiedades nutricionales y el manejo que se le da siempre, o donde se obtiene la materia prima, es de las comunidades indígenas. Él nos hablaba principalmente de los ticuna, que tienen esa tradición de la recolección y la cosecha de la pepa. Es una semilla de color morado que se obtiene de una palma. Esta semilla se calienta, se le echa agua más o menos tibia para que ablande la pulpa, y esta se macera. Generalmente se hace con un palo, pues, o como se está haciendo ahora, con despulpadoras. En el Brasil se consume el vino en bolsas plásticas, entonces el valor de la pulpa está más o menos entre 8 reales, 10 reales, dependiendo cuando hay mayor cantidad de disponibilidad. Cuando ya la cosecha está más escasa, llega a costar 15 reales, inclusive 20, dependiendo pues de la calidad de la pulpa. En la parte colombiana es la tradición del consumo es un poco más reciente. Los mayores estudios que hay sobre la planta y sobre los valores nutricionales están en la literatura brasileña. No sé. Bueno, también es muy importante reconocer los empleos que genera la producción del azaí. Hablamos desde los recolectores o cosechadores de esta fruta, los llevo, los transportadores que llevan desde el punto de origen hasta, por ejemplo, en este caso Leticia, donde se venden, o incluso en los kilómetros donde también podemos encontrar el azaí. Los procesadores también son, y por último los vendedores. Cabe recalcar que pues no siempre deben ser diferentes personas, también puede ser la misma persona la que realiza todo este proceso en torno al azaí. Con respecto a la salubridad, no podemos asegurar de que este alimento sea totalmente salubre por todas las condiciones, por ejemplo, de los envases o también del agua potable. Sabemos que en Leticia no contamos con agua potable, entonces como que todo el proceso que hace que haya jugo de azaí no podemos asegurar que sea salubre del todo. Y también importante que muchos subproductos que se han generado a partir del azaí no se tienen como base el azaí 100% natural, sino que también se puede hacer a través de azaí liofilizado, que es azaí que se trae desde Manaus en este caso, y que se utiliza sobre todo para helados, cremas, porque es más sencillo utilizar el azaí liofilizado que el azaí
natural por cuestiones de acidez, que esto hace que el azaí natural se dañe un poco más rápido. Por último, recordar que todas las comunidades por el río venden azaí, lo traen hasta Leticia, lo venden en el puerto y con los kilómetros también lo venden y lo traen y lo venden en el puerto. El valor cambia dependiendo de la distancia, porque la gasolina, los costos, el traerlo, hace que cambie y también el empaque donde lo venden. Bueno, otra cosa que hay que recalcar pues que acá en el trapecio amazónico la transformación del azaí es muy poca, a pesar de que es una zona donde más se produce, donde digamos el clima es muy propicio para esta planta, pero en la transformación podemos ver que podemos encontrar la cerveza de azaí, los purichis, el vino, pero son transformaciones que en realidad, pues en comparación, digamos, a otros territorios, por ejemplo, en el Bajo Putumayo, como en Puerto Asís, ya existen cultivos de azaí, donde hay empresas donde apoyan a los campesinos para que sigan cultivando y este proceso de transformación sea aún más grande en comparación acá. Entonces, digamos, la distribución del Putumayo con esas transformaciones que ya puede ser mermelada, vino propio de azaí y otros productos lo llevan hasta Bogotá y de Bogotá lo distribuyen a otros países como México o Francia. Entonces también como ponernos a pensar que en un lugar como en el Amazonas, que hay tanta biodiversidad y entre ellas encontramos esta planta como el azaí, pues ahí digamos hay poco apoyo para hacer estas transformaciones del alimento. ¿Esto? Gracias. Buenas tardes para todos los presentes y los que están virtualmente. Nosotros vamos a hacer la exposición de el pescado, la gamitana, conocido aquí en Colombia como la cachama y en Brasil como el tambaqui. Vamos a hacer una breve presentación de los integrantes. Mi nombre es Valentina, soy egresada de la Universidad Nacional de Antropología. Mi nombre es Juan Esteban, soy estudiante de la Universidad Nacional de Economía. Buenas tardes, mi nombre es Juliana, egresada de Antropología de la Universidad Nacional. Buenas tardes, mi nombre es Amanda Forero, soy egresada de la Universidad Nacional. Buenas tardes para todos, mi nombre es Isabel Fabiola Flores Faría Topes, soy líder indígena de la comunidad de Maya Namexa y Buru, kilómetro 11, y asimismo soy representante legal de una asociación de productores agropecuarios indígenas del Amazonas. Para entrar en materia de nuestra presentación, vamos a hablar de los dos tipos de cómo conseguir la gamitana aquí en el trapecio amazónico. Tenemos dos formas, está la de criadero y la de río. Como pueden apreciar, nosotros tenemos aquí discriminado productor y pescador. Tenemos un estándar de quilaje o gramaje para poder sacar un precio o valor del producto. En ese sentido, empezaremos por el de criadero. Bueno, aquí primero observamos que el pescado que viene de criadero, pues los criaderos están situados aquí dentro de Leticia, muy cerca del pueblo. Hablamos que son productores piscícolas y que esta forma de conseguir la cachama pues requiere un poco más de trabajo, de cuidado y sobre todo de inversión económica inicialmente. Las personas que tienen estos criaderos son familias de colonos
o sea, digamos que no, estos criaderos no pertenecen a familias indígenas tradicionalmente. Bueno, sobre los precios. Los precios, digamos que en este caso coinciden los de los dos tipos de pescado. Los precios van en este momento 1 kilogramo por 18.000 pesos o 700 gramos, digamos que se hace ahí la equivalencia al mismo valor. Y vemos que la cachama que viene de río, que el productor pues viene haciendo un pescador de familia indígena, vende la cachama al mismo precio que el criadero, es decir, como que ellos se acogen un poco al precio que ponga el criadero, que ya es más estandarizado. Bueno, entonces siguiendo la cadena de comercialización, la cachama que viene del criadero pasa del productor piscícola directamente a personas ya seleccionadas, que en este caso pueden ser la mayoría restaurantes, hoteles que han encargado ya, digamos, la producción del criadero y van y lo compran fijo. Y por lo general estas personas van hasta el criadero, o sea que el transporte lo asumen estas personas, digamos, los restaurantes o los hoteles, van hasta el criadero a comprar la cachama y es un precio ya fijo que se ha acordado desde antes. En cambio, en el pescado de río, estos pescados, o sea, el pescador llega hasta el puerto con su pescado y lo vende pues, en el puerto o en la plaza de mercado a revendedores o las familias directamente que llegan a buscar para llevar a sus casas. En este caso se presta mucho para que haya un regateo, que pidan rebaja. En cambio, en el de criadero, pues no, ya el precio está pactado desde antes. Siguiendo la cadena, el pescado de criadero ya pasa de estos restaurantes pues al consumidor, que ya sería un plato servido, cocinado, donde tenemos que un pescado entero de más o menos 700 gramos, un plato cuesta más o menos 40.000 pesos, pero pues esto viene ya con sus acompañantes, ¿no? Arroz o yuca o plátano. Y ya un pescado un poco más grande puede ser más o menos 50.000 pesos. Y en el pescado de río, luego digamos de que los revendedores lo compran en el puerto o en la plaza de mercado, bueno, este precio puede variar, porque pues, cuando hicimos la investigación y fuimos a preguntar, también encontrábamos incluso pescados que valían 25.000 un kilo, o medio pescado, más o menos que no se sabía el peso, costaba 30.000 pesos crudo. Y luego ya, digamos, estos revendedores llevan estos pescados de pronto a restaurantes más pequeños, o sí, como que no es fijo, sino que ellos también rebuscan a quién venderle, o de pronto tiendas de barrio, pequeños supermercados, y ellos ya venden una porción del plato servido en la plaza de mercado, en un restaurante pequeño, cuesta 10.000 pesos, un plato completo con sus acompañantes, con una pequeña porción de pescado. O de pronto ya en restaurantes, digamos, ya con cartas un poco más costosas, una costilla de gamitana, que es lo que más se consume en estos restaurantes, cuesta aproximadamente 35.000 pesos o más. Bueno, por ahorita. Bueno, para complementar la información que tenemos en nuestra diagrama de flujo, entonces quiero decir que para el tema del criadero hay ciertas visitas y control sanitario, como está el ICAR, está la UNAC, está el SENA, están todas esas digamos, entidades haciendo estos respectivos seguimientos. Y pues también hay que aclarar que estos criaderos existen porque también ellos hacen una importación dentro del perímetro colombiano y ellos también cumplen con una serie de estandarización de medidas para importación. Además de eso, pues
aclaramos que también estos pescados podemos conseguirlo en el comercio de Brasil. Y también hay una variación de la moneda, ahí entra la parte también económica y transaccional. Entonces, pues finalizando esto, aquí la compañera va. Sí, como decía la compañera, pues cuando el pescado ya se transporta a la ciudad de Bogotá y a diferentes partes de Colombia, tiene que tener una talla mínima de 51 centímetros. En este momento en la ciudad de Leticia se encuentran autorizados 40 personas para exportar este pescado por diferentes medios de carga como Aerolínea, Aerosur, Aerocaribe, etc. En este momento pues no se encuentra como tan como en temporada. Entonces en la plaza de mercado me decían que algunos tenían pero congelado y que lo preferían, y pues preferían como no comprarlo congelado sino que venderlo fresco. Por último, recordar que el pescado es la mayor proteína de los pueblos ribereños y que tanto las preparaciones con pescado como la farina y el azaí son preparaciones prehispánicas. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los asistentes al diplomado, comiendo sabroso. A continuación vamos a hablar un poco sobre la yuca y la importancia que tiene para nuestros territorios, porque como todos sabemos, obviamente no solo Leticia, sino por ejemplo la gente del centro, en la frontera con Caquetá y Putumayo, pues la yuca es un elemento que hace parte de su consumición. Entonces trataremos de hablar un poco como qué es la yuca, qué es lo que conocemos con la yuca, pero ir más allá y cómo podemos, digamos, mirar el valor que tiene no solo en términos de tradición, sino una oportunidad para un mercado que tenga en cuenta, digamos, la sostenibilidad ambiental y social, y que la yuca y los productos que salen a partir de la yuca pues puedan ser importantes para generar un poco de bienestar pensando en ese futuro. Entonces esperemos que nos pongan atención y muchas gracias por este espacio. Bueno, vamos a hacer una pequeña presentación. Mucho gusto, yo soy María Hito. Zaira Cabrera. Andrés Lazo, mucho gusto. Iván Quiseno, egresado de acá de la universidad. Entonces, bueno, con el tema de la yuca, vamos a trabajar principalmente pues como algunas características que tiene el alimento que lo han hecho la base fundamental de la alimentación no solo en la Amazonía colombiana, sino también en áreas tropicales de otros continentes como África y Asia. El nombre científico de la planta es Manio esculenta. Su origen se ubica en la cuenca amazónica. Digamos que las condiciones de crecimiento de esta planta son muy propicios para los suelos tropicales en todo el planeta. ¿Sí? Se siembra de los 0 a los 1800 metros sobre el nivel del mar, soporta suelos muy ácidos y con bajos niveles de nutrientes. ¿Sí? Y también suelos que tienen periodos muy largos de sequía o periodos, lluvias estacionales o lluvias periódicas, escasas, no muy continuas. ¿Sí? Entonces eso lo hace un alimento muy adaptable a condiciones en las que puede dar un aporte, pues ser un alimento fundamental para la seguridad de la soberanía alimentaria de las poblaciones que habitan en estas condiciones, que no pueden producir en abundancia otro tipo de alimentos, otros alimentos. La planta se cosecha en ciclos de 7 a 12 meses en las zonas más fértiles y de 12 meses o más en zonas en donde no hay una alta fertilidad. Eso lo vemos acá, por ejemplo, en los suelos de la playa o zonas de inundación, o comparándolos con suelos de monte firme o de tierra alta, digamos. Bueno, ¿cómo se siembra la planta? Pues las plantas se siembran por estaca. Las estacas van de 15 a 20 centímetros más o menos, tienen un promedio de 5 a 6 o 8 nudos y se siembran por lo general de forma de lado. La distancia entre planta y planta puede variar dependiendo de las condiciones del suelo, de 80 centímetros entre planta y planta a 100 metros. De acuerdo a estos cálculos, pues una hectárea en un tipo de suelo otro pues da
producción. Sí, la producción. En las hectáreas en las que se siembra a distancia de 80 centímetros puede llegar por hectárea a 15.625. Y en las hectáreas en las que se siembra de 100 por 100 centímetros de distancia, de 10.000 plantas, 15.625 plantas en un caso y 10.000 plantas en el otro por hectárea. Bueno, el tema también con la yuca es que tiene un altísimo, pero un valor nutricional bastante importante, tiene contenidos importantes calóricos, bajos contenidos en grasa, tiene 1,4 gramos de proteína, tiene hidratos de carbono, 38 gramos, calcio 16 miligramos, hierro 0,3, magnesio 21, potasio, tiene harto, 271, tiene bastante potasio. Es una fuente también importante de vitamina C, vitamina B1, vitamina B2, B5 y K. La yuca cuenta con valores nutricionales altos, aún así no es un alimento completo, por lo que es importante combinarlo con otras fuentes nutricionales. La yuca tiene condiciones que permiten una versatilidad muy amplia en la preparación, tiene facilidades de almacenamiento. Localmente las comunidades amazónicas han desarrollado técnicas que les permiten almacenar el producto por periodos prolongados de tiempo. Una de esas técnicas es el del enterramiento de masa, otra técnica puede ser el del exprimido, secado y tostado, como es el caso de la farina, el sucupí, el almidón, que son ya productos procesados de la yuca brava, que es una yuca venosa, y que ofrecen gran versatilidad y una variedad de productos de larga duración y que complementan la dieta local. Bueno, en cuanto a la producción, que es lo que no nos centramos tanto, porque la producción toda es local, los lugares de origen pues son por la carretera, las comunidades del río, las comunidades de granitas también aportan, de Carapaca también llega yuca. Realmente el ciclo, la cadena es corta, acá no se trae yuca por avión ni nada por el estilo. Y los precios varían de acuerdo a la estacionalidad, sobre eso nos va a hablar un poco la compañera. Bueno, gracias. Es lo siguiente, digamos, en la época de la sequía, que es la época de la abundancia de la yuca, entonces ahí varía el precio. Digamos, en la época de la cosecha, de abundancia, el valor de la yuca es el atado de 5.000 pesos, pero varía, ¿no? Porque vienen 4 o 5 yucas. Entonces, en la época de la escasez, que es cuando el río crece, que no hay cosecha de yuca, entonces ahí es donde la yuca toma importancia en el precio, porque un bulto de yuca llega hasta costar 150.000 pesos, 100.000 pesos o hasta 80.000 pesos. ¿De acuerdo? Entonces, una yuca vale 5.000 pesos y 2 yucas 5.000 pesos. Entonces, eso varía del tamaño de la yuca. O cortan una yuca y hacen 2 yucas y venden 5.000 pesos. Esa es en la época de escasez. Bueno, para las personas que no van al mercado, ¿no? Porque hay gente que compra en la puerta o la gente anda en su carretilla y vende su yuca. Gracias. Solo para terminar, recordar el potencial de la yuca como materia prima, no solo como en términos de derecho a una alimentación, sino en términos de mercado. Por ejemplo, en otras partes del país, en la costa del país, están aprovechando la yuca para hacer cerveza, por ejemplo, pero obviamente con el enfoque contextual y el enfoque diferencial en el territorio no sería bueno a gran escala, sino que cada comunidad se fortaleciera con la producción de yuca, pero a escala pequeña, para que podamos, digamos, hacer microciclos que puedan entrar al comercio, no solo, digamos, en términos de cerveza, como yo lo mencioné, sino también en energía. Aquí en energía falta, digamos, que hacemos fila y fila para conseguir gasolina, y no sabemos que con la yuca, por ejemplo, podemos producir combustible. Gracias. Buenas tardes, compañeros y compañeras.
nuestro grupo va a presentar el tema de los pescados, de los peces. Hemos realizado un trabajo como un poco investigativo entre lo que se comercializa en Tabatinga, en el puerto de Leticia y el puerto Nariño. Pues sus compañeras de trabajo son Andrea Buitrago, Elda Arroyo, Lida Vargas, y hay dos compañeras más que en este momento nos están acompañando en vía virtual, y es Lorena y Marisa Ruiz. Ah, y Juan. Y Juan. Continuando con nuestra presentación, entonces vamos a mirar la diapositiva donde tenemos una serie de datos, donde tenemos el lugar. En este caso, la primera diapositiva nos muestra la pesquería de Leticia, que es un centro de acopio en el puerto de Leticia, donde tenemos los siguientes pescados: el bagre, el dorado, el amarillo y el bocachico, con los precios por kilogramo. Estos precios por kilogramos que vemos ahí, estos pescados tienen procedencias pues, de Manacaparú, de Brasil, y con destino a Bogotá. En la imagen que vemos ahí es un restaurante, es una pesquera en Bogotá, donde se comercializa pues, el pescado que sale de aquí de Leticia. Siguiente. Tenemos también en la plaza de mercado de Leticia los pescados como bocachico, palometa, gamitana, pero en este caso vemos que la organización o los revendedores que están ahí lo hacen por sarta. Entonces en cada sarta, por ejemplo, tenemos el valor de una sarta de bocachico está alrededor de 25.000 pesos con 8 pescaditos, 8 bocachicos. También vemos la sarta de palometa a 25.000 pesos con los mismos 8 pescaditos. Todo esto es de procedencia de Brasil y con el destino al comercio local. Cabe también aclarar que por temporada los pescadores a los que hemos encuestado nos dicen que en este tiempo está muy escaso el pescado. Si han podido ir a comprar en Tabatinga o en el puerto, está muy escaso. También tenemos otro lugar de procedencia que es dentro de la plaza de un comerciante famoso llamado Pizca, y vende pirarucu fresco y seco a 25.000 pesos por kilogramo, provenientes del río Yavarí y también destinado al mercado local. Compañeras. Aquí podemos observar un revendedor que se ubica en la parte exterior de la plaza de mercado, eso quiere decir en el malecón. Y bueno, aquí él ya saca arenga, ¿no? Saca arenga, sardinas, también la tenía salada, yaraquí, también habían sartas mixtas. Como podemos ver, los precios varían desde 15.000 pesos hasta 30. De igual manera, y dependiendo la calidad del pez, ¿no? Porque pues, como saben, hay peces considerados como de alta gama, no sé cómo se le digan en los alimentos, y hay peces más de consumo común, ¿no? Entonces, esto define mucho su valor en el mercado. Estos peces particularmente son comprados de pesquerías en Brasil, son zonas de pesca del río Yavarí, y su comercialización es solo local, o sea, ellos no tienen ni contactos en Bogotá o u otra ciudad, tampoco tienen algún vínculo comercial con un restaurante o algo de la zona, es solo como a lo que vendan en el diario. Listo. Siguiente. Bueno, esta señora se llama Leonela, ella es pescadora, fue la única de hecho que encontramos. Leonela es de la comunidad de Arara, en esta ocasión había traído bocachicos
estaba vendiendo la sarta con 11 unidades, con 11 peces a 25.000 pesos. Y estos peces fueron colectados en los lagos de Arara con artes de pesca, varas y mallas. Y también la comercialización es muy local, ¿no? Ellos no ni van a ofrecerlos a restaurantes, sino al quien le compre ahí, pues, en el mercado. Listo. Siguiente, por favor. Bueno, en Puerto Nariño hicimos el mismo trabajo y allá encontramos sarta de piraña salada a 20.000. Encontramos bacú también, 2 unidades en sarta por 20.000. Encontramos varias sartas mixtas con pescado pequeño de escama a 15.000, que esas son sobre todo para consumo, pues, de las familias. Sartas de piraña y ya los pescados de cuero, picalón grande, dormilón, chambira y pintadillo, ya de tamaño más grande para vender a los hoteles y a los restaurantes grandes de ahí mismo de Puerto Nariño. Todos vienen de los lagos de Loreto Yaco y algunos que ahí no quedaron vienen de San Antonio en el Perú. Siguiente, por favor. Bueno. También tomamos datos en la plaza de mercado de Tabatinga y entrevistamos a 3 personas, a don Jaime, Leandro y Joao. Entonces, ellos estaban vendiendo boca chico salada y piragutón. Los precios fueron en el rango de 20 y 30 mil pesos y entre 6 y 8 unidades. Estos fueron pescados en el lago Tupí, en Azacaya, Brasil, y se comercializó solo a nivel local. Y bueno, y ahora ya sigue la siguiente, ya como el último punto, que es los restaurantes, que es como la zona donde pues estuvo como el punto final, ¿no? Bueno, ya la comercialización como tal de los productos procesados, hicimos un recorrido en diferentes sitios de Leticia, como pueden ver en el malecón, en la plaza de mercado, en restaurantes, digamos que medios, como Fusión Costeña, Corrientazos. También fuimos a restaurantes como de Cameron, en donde también se comercializa pescado, y en la esquina de La Esperanza. Y una de las cosas comunes que encontramos en restaurantes Corrientazos y restaurantes como el de Cameron es que ellos únicamente ofrecen pirarucú y especies de bagre, no ofrecen otro tipo de pescado. Mientras que en el malecón o en sitios de comida callejera se ofrecen bocachico, cucha, carne de cucha y los otros pescados que acabamos de ver. Gracias. Buenas tardes a todos. Nuestro grupo le correspondió la palometa. Bueno, el recorrido está muy curioso porque, contrario a lo que pensábamos, no se produce acá no se pesca acá en Leticia, sino viene desde Brasil, ¿sí? Específicamente por allá en el río de Apurá y parte de Ganga Manao. Una notica chiquita, el río de Apurá es el mismo río Caquetá, que desemboca en el Amazonas, pero lejos. ¿Es Colombia? No, Brasil. Entonces digamos que la palometa inicia su recorrido por allá, los pesca, ¿sí? Digamos de 2 formas. Una es como grandes pescadores, ¿sí? Que lo comercializan directamente en unos barcos que vienen y se lo traen congelado por allá. Y otro es un grupo de pequeños pescadores artesanales de aquí de la zona de María Sur, que también pues lo pescan ellos mismos y lo traen hacia Tabatinga ya pues acá directamente a ofrecer. A esos pescadores grandes les compran los dueños de frigoríficos, ¿sí? Ellos ahí pasan y digamos lo mantienen ahí como congelado y lo distribuyen como a los revendedores allá en el mercado de Tabatinga, ¿sí? Por el lado de los pescadores artesanales, bueno, ahorita volvemos a ellos. Luego ya una vez ahí llegan los revendedores de la plaza Tabatinga,
De ahí tiene dos caminos. Uno que va directamente a los revendedores de la plaza aquí de Leticia, que les compran a ellos, ¿sí? Y el consumidor, digamos, lo separamos en dos, como los directos e indirectos. Directos pues son las personas que lo consumen en el local. Y los indirectos, digamos, todos estos, por ejemplo, restaurantes que mencionaban en el grupo anterior, que compran el pescado pues, para venderlo ya como dentro de su oferta gastronómica, ¿sí? Y que pues va como dirigida a un público pues, diferente, pues puede ser temas de turismo o pues, personas del común que pues, de pronto no lo preparan en casa, sino pues, que lo consumen en restaurantes. Por el lado, volviendo allá al restaurante artesanal, pues encontramos que ellos también venden a los revendedores en el mercado brasilero y también hay gente que les compra a ellos directamente, también para restaurantes y también personas como de común que les compran a ellos directamente. En temas de costos, pues por allá, digamos, podemos averiguar. Pues ahí, justamente en esa cadena, donde inicia en la parte de estos pequeños pescadores, ¿sí? Que son los que este eslabón que son los frigoríficos compran durante un recorrido en la ribera del río. Ellos dicen que pagan más o menos entre 3 y 3.50 reales por cada pescado, que ellos compran en dos medidas, ¿sí? Que es la mediana y la grande, ¿sí? Que más o menos son pescados que están entre 300, la mediana entre 200 y 300 gramos y la grande entre 300 pues en adelante, ¿sí? Desde allí pues está como el proceso que ellos hacen es que se lo compran a esos pequeños, bueno, a esos pescadores, hacen todo el proceso de lavado, el pescado no se desvisera ni nada, luego lo que se hace es que se congela y posterior se clasifica por el tamaño, ¿sí? Ya cuando llegan acá, en la plaza, en la feria, nos referían que compran aproximadamente el kilo, ¿sí? En 12 reales. ¿Cómo lo venden? Por bultos de más o menos 30 a 35 kilos, ¿sí? Y desde allí, pues ya estos que son los revendedores venden más o menos la sarta entre 20 reales, entre 15 y 20 reales, que son sartas entre 6 a 8 pescados más o menos. Estos pescadores artesanales que los nombramos así, que son del sector de Maresú, ellos lo venden directamente, que son los que encontramos normalmente antes de llegar a la frontera, ¿cierto? Los pescados que sacan ahí, ellos los están vendiendo en 30 reales la sarta, más o menos 9 pescados, y pues curiosamente es como otro tipo de palometa, no es la que vemos normalmente, la blanquita que consumimos mayormente, sino pues es como una pintadita que también pues es importante como ver esa diferencia dentro de la especie. A partir de ahí, bueno, acá en Leticia, ¿sí? Como se hace el proceso de reventa, pues claramente es mucho más costoso, ¿sí? La sarta está costando 25.000 pesos aproximadamente, y pues ahí uno ve como la diferencia en términos de los precios también en los procesos de cadena productiva. Lo que discutíamos dentro del grupo un poco, pues también como con lo que se sugería desde la guía, era bueno, cómo está ese ejercicio de justicia económica también para lo que es el pescador y finalmente a la venta, y entendiendo y suponiendo y partiendo del principio de confianza, porque nos referían, digamos, que este precio a lo que compran los frigoríficos, ¿cierto?, los pescadores, que mencionábamos que es más o menos entre 3 y 3.50 reales, pues creyendo eso, digamos que se mantiene y es justo para quienes lo venden, ¿sí? Entonces, digamos, uno ahí, pero ya más en la reflexión decimos como de pronto no le están pagando ese precio, ¿cierto? De pronto nos están elevando o están inflando el precio a lo que dicen que están pagándole a los pescadores, porque finalmente en la compra, bueno, o en el ejercicio de venta final para el consumo, pues uno ve que no varía mucho, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, seguramente ahí nos contaron la historia medias. No están ganando plata. Exactamente, ¿sí? Entonces era parte de lo que conversábamos. Otra de las discusiones pues, que se daban era alrededor, sobre todo de la soberanía alimentaria, también un poco recogiendo lo que hemos visto en las otras sesiones y en algunas sesiones discutíamos con la profesora, bueno, aquí cómo hablamos de soberanía alimentaria en nuestro territorio pues, de frontera, porque acá claramente decíamos cómo es que les estamos trayendo como todo el pescado en este particular desde Brasil,
entonces ahí vemos que no hay un ejercicio de soberanía como tal, ¿sí? Refiriéndonos desde ese concepto, pero pues que sin embargo es necesario para poder nosotros también mantener la seguridad alimentaria en nuestro departamento. No sé si quieren agregar algo más. No, el tema de salubridad, pues la cadena de frío se pierde básicamente de que lo pesca. Sí, para nosotros de hecho este ejercicio fue una sorpresa no grata porque pues lo primero que uno piensa cuando uno va a comprar pescado es ir al puerto y uno piensa, no, eso sale súper fresco porque el mercado está al lado del río, ¿no? Pero bueno, llegamos a una tienda y la señora nos dijo, no, sí, mi esposo es pescador. Y cuando nos dimos una vuelta y volvimos a preguntarle, efectivamente nos dijo que era mentira y que en realidad lo compraba en la feria. Entonces el alimento está en buen estado hasta que sale el agua, básicamente. Gracias. ¿Me escuchan? Sí, bien. Pues esto va a ser un poco divertido porque pues, yo soy rolo, yo soy bogotano, vengo a hablar de Fariña, donde seguramente un público que todos han comido muchísima más Fariña que yo en la vida, pero digamos que yo la conocí por primera vez en Puerto Inírida, digamos que no es exclusivamente algo, digamos, del departamento del Amazonas, se conoce de hecho mucho más como mañoco, pero entonces pues vamos a hablar como tal pues, de lo que aquí hablamos como Fariña. Entonces, si quieres, vamos a escuchar, pues hay una compañera que no está con nosotros en este momento, pero ella se tomó el trabajo de fotografiar todo el proceso de cómo se hace la fariña en una comunidad tipo Nenarara. Entonces, pues Luz Dari, ella tiene su chagra, este fin de semana ella pues tomó un registro que ahorita vamos a mostrar y muy rápidamente pues ella en una grabación nos va a contar. Entonces la segunda, pues cómo se hace. La fariña se hace de la siguiente manera, con la yuca brava, las yuca brava se construyen las chagras que cultivamos en todo el pueblo de los amazónicos. Pues en el pueblo lo hacen de la siguiente manera. A la yuca brava se le pela, luego una parte de la yuca se deja en remojo para que se ensuavezca, y la otra parte se raya para que luego sea mezclado con la yuca podrida o remojada, se le mezcla y luego eso se le amasa junto con la yuca podrida, o sea, la yuca podrida se mete en el rallador y se va generando la mezcla. Y cuando ya está la mezcla bien homogénea o bien completa, de partes iguales, o sea, bien mezclada, se coloca en unos costales. Actualmente lo meten en unos costales para que escurra el agua o el almidón. Se le coloca en unos prensadores. Antiguamente se le colocaban en unos tipití, una cosa que se hacía, es que se colgaba y se sacaba el almidón en ese mismo instante, pero actualmente se utiliza con prensa para sacar el almidón. Entonces cuando esta masa prensada está seca o ya fue escurrida todo completo de todo, entonces esa masa seca se cierra porque ellas llegan con grumos, se cierran en una penera, y ya cuando está lista a ser hervida, se alista lo que es el horno, la leña, y la leña debe estar a un punto ni tan caliente ni tan frío. Cuando está en el horno se le coloca un poquito de aceite o para que no se queme en el horno. Entonces ahí se empieza a colocar la masa seca y cernida, se le coloca con pate, y entonces cuando ya está todo
listo en el horno, se coloca la masa ahí y con un remo se va removiendo para que no quede no se queme. Entonces toca estar todo el tiempo batiendo hasta conseguir que se quede tostada la farina. Bueno, entonces como hablaba la compañera, vemos que hay una forma tradicional, digamos que es otra forma de tratar la yuca brava como se hacía antiguamente, que es con este tipo de objetos, pero pues ya hoy en día utilizan costales, el proceso ha cambiado mucho y digamos que también se manejan muchísimas calidades de yuca. Digamos que cuando estábamos ya hablando del mercado, digamos que incluso en las comunidades existen, como un compañero nos hablaba, por ejemplo en los lagos, un proveedor que le dicen Félix, ya vamos a ver un poco de precios, pero la de él es incluso muchísimo más costosa, puede llegar a costar 30.000 pesos, lo cual es costosísimo para pues, todo lo demás, pero pues esto implica y habla muchísimo como de los tipos de calidad y la diferencia de varios procesos que hay. Entonces, si quieres nos ayudas con la próxima. Bueno, este es un video que pueden consultar nuevamente en la presentación, que muestra literalmente todo el proceso también en una comunidad ticuna. Como les decíamos, pues esto es de la amazoniloquía, o sea, se consume mañoco prácticamente desde el Guainía, incluso en el Pichada, hasta el Caquetá, obviamente en el Baupés, y bueno, tal vez en el siguiente, incluso en Venezuela y en Brasil. Digamos que los contenidos nutricionales, esta es digamos como ya empacada con todas sus propiedades, digamos que dice que trae hierro, no tiene contenido de sodio, tiene un alto contenido de calcio, no tiene proteína, pero digamos que ya consultando más sobre la farina, pues averiguamos que bueno, no tiene gluten, tiene una buena porción de carbohidratos, es una fuente de alimentación que previene la anemia, contribuye a mantener la salud cardíaca y además mejora la digestión y la flora intestinal. Pues nos pareció muy interesante que dentro de esta composición nutricional, digamos que no mencionan todo el componente de vitaminas que pues normalmente se habla que tiene normalmente pues la farina. Entonces pues en esta farina industrial vemos que no se habla pues del contenido pues de vitamina A, de vitamina B, que pues otras comunidades y en otras fuentes es posible consultar que contienen. Entonces si quieres pasamos. Pues ¿dónde se puede conseguir el alimento? Pues prácticamente en cualquier parte. Pues en Leticia vemos que hace parte como del mostrario, incluso el otro día fui a la sastrería y vendían farina en cualquier parte, en las peluquerías, en los mercados. Entonces conseguimos en supermercados, en mercados, en el malecón, en el puerto, en las chagras. Obviamente hay personas que no están acostumbradas a comprar farina, que la farina es algo que viene pues directamente todo el tiempo, ellos la siembran y pues la chagrean. Entonces, de pronto, bueno, aquí está como en sus distintas presentaciones, sus compañías, como normalmente lo encontramos en los mercados. En la siguiente, pues vemos que pues, quienes proveen esto, pues tanto revendedores, hay obviamente personas que se dedican a revenderla, hay comerciantes mayoristas que compran directamente en el puerto y hay pues productores, vendedores, pues también que son comunidades indígenas. Entonces, pues digamos ya para ver el punto del precio, que ya sería pues lo último, pues bueno, digamos que es muy interesante hacer una comparación de las fariñas que vienen directamente de Manaos, fariñas que vienen industrialmente y que son muchísimo más económicas. Mientras que la fariña de Don Félix podía costar 30.000 pesos, vemos que una fariña de estas brasileras puede costar 8.000 pesos. Entonces hay otros ejemplos más abajo. Pues de otro tipo de fariñas, incluso estas que se nota que es una farina acá, pues tiene 10.000 pesos y en la estantería al otro lado hay otra farina brasilera que tiene otro precio de 7.400. Entonces vemos que varía más o menos entre 10.000, que es el precio promedio, alcanza 12.000, pero de acuerdo a la calidad. Uno de los compañeros que él es chef, pues conseguía una farina de 30.000 pesos debido a la calidad. Entonces pues ya, pues eso es todo, digamos que así es como pues, se presenta, sopas, etcétera. Eso es pues la farina. Cuéntanos esta así como... Bueno, pues está la farofa, que es el valor agregado, digamos que es una forma de preparar la farina, digamos que eso, al vender la farofa pues hay un valor agregado que es como una de las formas de consumirla. Este es un alimento que no se consume en la zona andina, entonces digamos que todo su mercado con valor agregado, su mercado secundario pues está aquí en el Amazonas. Entonces, pues esto genera empleos, salarios a nivel industrial, comercio en diversos sectores aquí de Leticia y pues provee tanto seguridad como soberanía alimentaria en las comunidades. Entonces el impacto ambiental, pues sobre todo en las comunidades se trata de agroforestería indígena, con impacto mínimo. Sin embargo, pues todo esto asunto de los envases y de los empaques plásticos, pues yo creo que sí genera un impacto a largo plazo.
Y pues ya de acuerdo con la inocuidad de los empaques, pues tenemos tanto los industriales como los artesanales, hay una gran variabilidad pues en este aspecto. Y bueno, eso sería todo.